Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber el cáliz que yo he de beber, o bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús le dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y serán bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este 29º domingo del tiempo ordinario, podemos recordar un personaje importante, un boxeador llamado Muhammad Ali, o Cassius Clay, como se le conocía antes. Este hombre tenía la costumbre de decir: yo soy el más grande. Nadie se oponía a esta afirmación porque era un hecho general reconocido de que entre los boxeadores de peso pesado, él era el más grande. Además, lo decía sonriendo, como si en el fondo no se tomara demasiado en serio a sí mismo. Sin embargo, ha habido otros que han pretendido ser los más grandes con consecuencias devastadoras para la humanidad. El gobernante absoluto, que se considera el más grande y no permite ningún desafío a su autoridad suprema, puede ser un fenómeno aterrador. Por eso encontramos, por ejemplo, en la actualidad, las dictaduras que tanto mal han hecho a muchos países. La pregunta: ¿quién es el más grande?, nunca está lejos de nosotros. Una pregunta aún más significativa es: ¿en qué consiste la grandeza? En el Evangelio de hoy nos sugiere esta pregunta: ¿quién es el más grande? Estaba muy presente entre los primeros discípulos de Jesús. Los hermanos Santiago y Juan, que estaban entre los primeros discípulos llamados por Jesús, aprovecharon la oportunidad para reclamar ser los más grandes entre los discípulos, tal como ellos entendían la grandeza. Pidieron a Jesús los mejores asientos en su glorioso reino, inmediatamente a izquierda y derecha de su trono. Los otros 10 miembros de los 12 se describen como indignados con Santiago y Juan. Estaban molestos porque Santiago y Juan habían conseguido su petición antes que todos los demás. La ganancia potencial para Santiago y Juan significaría una pérdida para todos los demás. La competencia entre los primeros discípulos de Jesús por los primeros puestos en el glorioso reino de Jesús parece haber sido muy intensa. Jesús no accede a la petición de Santiago y Juan y se dirige inmediatamente a la indignación de los otros 10. Mientras que a los discípulos les preocupa la pregunta: ¿quién es el más grande?, la pregunta más importante para Jesús era: ¿en qué consiste la grandeza? En el capítulo anterior de Marcos, Jesús ya había dado una enseñanza clara sobre cómo es la grandeza en el reino de Dios. Los discípulos habían estado discutiendo entre ellos sobre quién era el más grande. En respuesta a su preocupación por la pregunta, ¿quién es el más grande?, Jesús pasó a dar una enseñanza sobre en qué consiste realmente la grandeza, desde la perspectiva de Dios. En aquella ocasión dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Como ejemplo del tipo de servicio del que él hablaba, Jesús cogió a un niño pequeño, lo abrazó y declaró: el que acoge a un niño así en mi nombre, me acoge a mí. El servicio consiste sobre todo en acoger y cuidar a los más vulnerables. Esta enseñanza de Jesús parece haber caído en saco roto por ellos, como demuestra la lectura del Evangelio. Una vez más, Jesús deja claro cómo se entiende la grandeza en el reino de Dios. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el esclavo de todos. Ser siervo de los demás implicará a menudo el camino de la cruz. Por eso Jesús preguntó a Santiago y a Juan: ¿pueden ustedes beber el cáliz que yo tengo que beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo tengo que ser bautizado? La fidelidad de Jesús al Señor, al servicio de los demás, exigía que bebieran el cáliz del sufrimiento. Implicaba sumergirse en un mar de sufrimiento. Solo cuando hayamos respondido a esta pregunta en nuestro corazón, en nuestra vida personal, ¿en qué consiste la grandeza?, podremos responder a la pregunta: ¿quién es el más grande? Jesús define la grandeza por su amor desinteresado a los demás. Como declaró al final de la lectura del Evangelio de hoy, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por los demás. San Pablo capta esta verdad sobre Jesús cuando dice de él que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Las personas verdaderamente grandes entre nosotros son las que sirven a los demás de forma desinteresada, sin buscar nada a cambio. Todos podemos identificar a esas personas en nuestra mente. Si nos hemos encontrado con personas así a lo largo de nuestra vida, habremos sido muy bendecidos por ellas. Habrá habido ocasiones en nuestras propias vidas en las que nos habremos elevado a esta forma de grandeza. Se trata de ocasiones en las que nos hemos entregado a los demás a costa de nosotros mismos, sin que ellos supieran un beneficio evidente para nosotros. La lectura evangélica sugiere que ese servicio desinteresado a los demás no le resultó fácil a los primeros discípulos, y a nosotros tampoco nos resulta fácil en nuestro mundo de hoy. También la segunda lectura de hoy afirma que el Señor comprende nuestra debilidad, porque fue tentado como nosotros. De hecho, en el huerto de Getsemaní, Jesús se vio fuertemente tentado a desviarse del camino del servicio abnegado, porque veía claramente a dónde le conducían. Sin embargo, resistió la tentación y renovó su compromiso con el camino que había emprendido desde su bautismo. Porque el Señor conoce nuestra lucha por ser grandes, tal como Él ha definido la grandeza. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, según las palabras de la segunda lectura. Allí podemos estar seguros de encontrar misericordia cuando fracasamos, y gracia para ayudarnos a seguir recorriendo el camino del Señor, del servicio desinteresado a los demás. Que nuestra Madre María nos ayude a buscar la grandeza en el reino de los cielos. Así sea.